tardes tengan todos ustedes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a avanzar nuestra última unidad de la presente gestión 2020. Bien, y esta unidad titula Los fenómenos químicos y sus efectos. En esta unidad vamos a identificar, consolidar y recordar algunos conceptos los cuales hemos ido aprendiendo en el transcurso de todo este tiempo. Por ejemplo, qué es la química, qué es el método científico y qué es la ciencia. Ya que en base a esta ciencia que es tan importante, es que se puede contar con investigaciones mucho más respaldadas y mucho más consolidadas, las cuales aportan ciencia a diferentes ámbitos, ya que la química aporta bastante a las investigaciones biológicas, a las investigaciones médicas, industriales, ¿no es cierto?, farmacéuticas, agrícolas, ¿no es cierto? Entonces, realmente la química es una ciencia la cual aporta muchísimo con sus conocimientos para poder consolidar y hacer nuevas investigaciones. Bien, entonces acompáñenme a que podamos entrar a esta unidad, la cual es muy importante y estoy segura que les va a gustar. Dentro del contenido de la unidad tenemos a la química como ciencia. Por ejemplo, vamos a definir qué es lo que es ciencia, qué es química, y también vamos a entender el por qué la química es considerada como ciencia. Por otro lado, también vamos a ver la importancia de la química a diferentes ramas científicas y a diferentes áreas. Por ejemplo, sabemos que la química aporta bastante a la medicina, a la agricultura, a la biología y a varias áreas y varias carreras también. Obviamente, gracias a la química nosotros podemos tener una información mucho más detallada, mucho más específica para que sirva de otro tipo de investigaciones o para profundizar las mismas. Otros temas que vamos a ver dentro de esta unidad es las propiedades generales y específicas de la materia. Vamos a ver la definición de lo que son sustancias, especificando, digámoslo así, qué son las sustancias puras y cómo es que ésta se separa en lo que son los elementos y los compuestos. Por otro lado, también vamos a analizar y vamos a consolidar las definiciones de lo que son las mezclas y los tipos de mezclas existentes en el medio. Una vez que tengamos toda la parte conceptual bien estructurada y bien planteada, vamos a ver las diferentes técnicas o la metodología que se utiliza para la separación de estas sustancias, ya sea homogéneas o ya sea heterogéneas. Si son homogéneas, tienen un tipo de separación diferente, y si son heterogéneas, tienen otro tipo de separación totalmente diferente. De todas formas, primero vamos a definir qué es una sustancia homogénea, luego una sustancia heterogénea, y luego vamos a pasar a aprender lo que es los métodos de separación de las mismas. Bien, entonces, como se podrán dar cuenta, vamos a tocar los tópicos básicos, los más importantes y las bases de lo que va a ser la química para cuando ustedes estén en secundaria. Bien, entonces, avancemos. Bien, ahora vamos a continuar con lo que son los saberes previos. Es muy importante que ustedes tomen en cuenta que los saberes previos son preguntas las cuales sirven para determinar cuál es el grado de conceptos los cuales tienen antes de empezar las unidades. ¿Sí? Eso me va a servir para analizar el nivel conceptual en el cual ustedes están, para poder reforzar algunas cosas o consolidar otras. De todas formas, en esta ocasión, dentro de lo que son saberes previos, tenemos 10 preguntas, las cuales obviamente ustedes tienen que ser aquellas personas las cuales las respondan en base a ese conocimiento empírico
que han ido consolidando, fortaleciendo durante todo este tiempo. Bien, de todas formas yo voy a leer cada una de estas preguntas y voy a pasar a responder las mismas, ¿sí? Obviamente esto va a ser de forma absolutamente general, ¿no es cierto? Solamente para recordar algunos conceptos, los cuales seguramente ustedes ya los han llevado anteriormente. Bien, la primera pregunta es, ¿qué es la química? La química es una ciencia que estudia la composición y las propiedades de la materia y de las transformaciones que ésta experimenta sin que se altere los elementos que la conforman. Otra definición también, la cual es muy interesante y muy importante, es decir, que la química es el conjunto de conocimientos que se tienen sobre la preparación, las propiedades y las transformaciones de un cuerpo. Algo que es muy importante tomar en cuenta es que cuando estamos hablando de transformaciones, estamos hablando de diferentes cambios, ¿no es cierto? Si mezclamos, no sé, una sustancia con otra sustancia, un reactivo con otro reactivo, obviamente va a existir una transformación, va a existir un cambio, ¿sí? Entonces, eso es la química. Obviamente, los químicos, antes de entrar a la parte experimental, como todo lo que es ciencia, el cual está avalado con un método científico, realizan de forma anticipada todo un estudio de todos los diferentes componentes y ven cuál es el resultado que van a obtener. Una vez que analizan todo esto y que ven toda la parte teórica y está totalmente respaldado, ellos recién pasan a hacer las diferentes investigaciones para sacar un resultado determinado, ¿sí? Como es ciencia, como es una ciencia, es muy importante tomar en cuenta que este tiene que estar respaldado por lo que es el método científico, para que este tenga una veracidad científica, una validez científica, ¿sí? Entonces es muy importante tomar en cuenta que los químicos no mezclan diferentes reactivos al azar o porque se les ha ocurrido, sino que son aquellas personas que analizan cada uno de los diferentes componentes, los diferentes elementos, los diferentes compuestos en los cuales están conformados esos reactivos, esas sustancias, ¿no es cierto? Y ven cómo se puede hacer las diferentes mezclas o qué es lo que se necesita, ¿sí? Entonces es muy importante tomar en cuenta esto, ¿sí? Porque cualquier problema, cualquier mezcla, cualquier cambio que podría tener el reactivo A con el reactivo B podría generar, podría ser tóxico para las personas que manipulan. Por lo tanto, no es bueno que nosotros manipulemos sin tener estas bases científicas o estas bases teóricas previamente. Bien, vamos a pasar entonces a la segunda pregunta, que es, ¿qué es el método científico? A ver, bueno, esto del tema del método científico ya lo habíamos visto en la primera guía que nosotros hemos visto de forma presencial. De todas formas, podemos recordar que el método científico es una herramienta en la cual está ligada a la ciencia, ya que es una herramienta de la ciencia para que esa investigación tenga una validez científica, ¿sí? Ninguna investigación que no tenga el método científico puede ser veraz y tampoco puede ser publicada en revistas internacionales en las cuales se haya avalado dichas investigaciones, ¿sí? Entonces, el método científico es una serie de pasos de forma ordenados, ¿sí? Por ejemplo, habíamos hablado de algunos pasos, por ejemplo, ¿no es cierto? Estábamos hablando de la observación, el planteamiento del problema, la formulación de la hipótesis, la experimentación, el análisis de datos y las conclusiones, ¿no es cierto? Y estos pasos tienen que ser de forma ordenada.
¿no es cierto? No podemos empezar por la hipótesis, luego hacer la experimentación y luego hacer el planteamiento del problema. No, tiene que tener estos pasos tienen que ser de forma secuencial y desde el principio, ¿sí? Entonces, siempre el paso 1 va a ser el paso 1, luego el paso 2, luego el paso 3, luego el paso 4 y el 5, ¿no? Y el 6. ¿Sí? Nosotros hemos visto 6 pasos del método científico. Cuando ustedes estén en cursos más adelantados, ya vamos a ver, vamos a extender a estos pasos del método científico 2 o 3 pasos más para que se den cuenta todo el procedimiento que este método científico tiene, ¿no? Pero estos 6 pasos son los más representativos y son los que resumen todo lo que es el método científico. De todas formas, obviamente, como estamos hablando que es ciencia, esto siempre siempre es verificable, siempre es comprobable, siempre puede ser mejorado y obviamente siempre tiene que ser probado. Gracias a este método científico también podemos tener diferentes leyes, diferentes conceptos y diferentes ¿qué les puedo decir? Diferentes teorías, digamos así, ¿no? Entonces, obviamente, siempre y cuando tu investigación esté dentro de los parámetros de lo que es el método científico. Bien, ahora vamos a pasar a la tercera pregunta que dice, ¿qué es la ciencia? A ver, la ciencia es el conocimiento cierto de las cosas, ¿sí? Entonces, es un conjunto de conocimientos que nosotros tenemos. Eso también ya lo habíamos llevado en unidades anteriores, ¿no es cierto? Nosotros somos personas las cuales tenemos un montón de conocimiento. Tenemos conocimiento empírico, de investigación, ¿no es cierto? Y vamos generando nuestros conocimientos a lo largo que vamos avanzando o nos hacemos cada vez más grandes, ¿no? Y esto puede ser plasmado o aportar a las diferentes investigaciones que tú estás realizando. Que con el método científico estos pueden tener una validez, la cual puede ser publicada en diferentes revistas y puede servir para diferentes países, diferentes lugares o diferentes poblaciones, ¿sí? Entonces, la ciencia siempre avanza, nunca está totalmente cerrado todo, ¿no? La ciencia siempre está en una revisión constante. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Bien, ahora vamos a avanzar con la siguiente pregunta, que dice, ¿qué es la ciencia? ¿Qué entiendes como mezcla? A ver, para mí una mezcla no es más que un material formado por 2 o más componentes unidos, pero no combinados químicamente, ¿sí? Entonces, obviamente las mezclas pueden ser de 2 tipos, pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. Pero tanto las homogéneas como las heterogéneas estamos hablando de 2 o más componentes, los cuales han sido unidos dentro de un espacio determinado. En este caso, como está en la foto, dentro de un vaso. O en el caso del agua con el aceite, dentro de un vaso de precipitado. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta que dice, ¿qué son los átomos? Mencione ejemplos. Ya, a ver, los átomos son la parte más pequeña de un elemento químico que puede intervenir en una reacción, ¿sí? Ejemplos, todos los elementos que están en la tabla periódica, por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, el sodio, el calcio, el potasio, el fósforo, ¿no es cierto? Todos ellos son átomos, ¿sí?
y obviamente es la parte más pequeña de un elemento. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué materiales e instrumentos utilizan los químicos? Bueno, los químicos utilizan un montón de instrumentos. Generalmente muchos de ellos son de vidrio, ¿no es cierto? Porque obviamente es mucho más fácil poder observar la densidad, la coloración y algunas partículas que pueden estar sostenidas dentro de los mismos, ¿no? Entonces, o la viscosidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente utilizan más material de vidrio, utilizan probetas, vasos de precipitado, tubos de ensayo, buretas, gradillas, microscopios, varillas, calculadora también utilizan para hacer sus diferentes conversiones, porque ellos hacen diferentes conversiones. Y bueno, no sé, cajas Petri también, y más que todo eso, ¿no es cierto? Las gradillas, por ejemplo, sirven para que nosotros podamos colocar ahí los tubos de ensayo, porque los tubos de ensayo obviamente tienen una parte la cual es cóncava, o sea, redondeada, la cual no se podría sujetar encima de ningún cuerpo sólido, ¿no es cierto? Entonces necesitaríamos las gradillas, las cuales hacen que los tubos de ensayo puedan quedarse ahí, ¿no? Entonces esos son algunos de los instrumentos o el material que utilizan los químicos. Obviamente, si se pueden fijar, tienen diferentes formas, pero también tienen diferentes mediciones. Es muy importante para ellos tomar las cantidades exactas, ya que en base a esas cantidades exactas, ya sea en masa, ya sea en metros cúbicos o en litros, es muy importante para sus cálculos, ¿no? Eso. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que dice, ¿qué son las moléculas? Y mencione ejemplos. Las moléculas son unidades materiales formadas mediante enlaces químicos de dos o más átomos. Por ejemplo, una molécula de oxígeno son dos moléculas de oxígeno, ¿no es cierto? O sea, es el oxígeno que está en forma de O, ¿no es cierto?, con un 2 subíndice. O por ejemplo el carbonato de calcio, que es también una unión de lo que es el calcio junto con el componente el cual va a descomponerse o lo va a reducir, ¿no es cierto? O ejemplos más fáciles podríamos mencionar el dióxido de carbono, ¿no es cierto?, que es CO2, o el agua, que es H2O, ¿no es cierto?, que son dos moléculas de hidrógeno más una de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, estos elementos se enlazan con los otros por enlaces covalentes, ¿sí? No quiero poner muchos ejemplos para que no se confundan, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, hay diferentes componentes, los cuales algunos se oxidan, otros se reducen, ¿no es cierto? Otros tienen un componente anhídrido, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, esto lo van a ir aprendiendo más adelante. Pero que es lo importante es que sepan cuál es la definición, que es la unión mediante enlaces covalentes de dos o de más átomos. Bien, ahora vamos a seguir con la siguiente pregunta, que dice, ¿qué entiendes por tóxico? A ver, tóxico es también denominado nocivo, ¿sí? Lo tóxico es muy perjudicial para nuestra salud, ¿sí? Nos puede enfermar, nos puede causar diferentes molestias o inclusive
podría ocasionar la muerte, ¿sí? Es muy importante que nosotros tengamos mucha precaución. ¿Por qué? Porque los elementos tóxicos, obviamente, dependiendo de los mismos, pueden ser volátiles. Por ejemplo, si tú mezclas algo y solamente respiras eso, el elemento tóxico puede generar diferentes problemas. O también ese elemento tóxico puede llegar a la parte de tu piel y lastimarla. O si querer puede ser que lo puedas ingerir. Entonces, sea cualquiera sea la entrada a tu organismo, realmente es bastante mal, ¿no? Por eso es que siempre es bueno hacerlo con una persona que realmente sepa. Inclusive algunos medicamentos te dicen, ¿no es cierto?, fuera del alcance de los niños, o en caso de intoxicación haga tal cosa, ¿no es cierto? Entonces siempre ponen alguna recomendación. Pero por eso es muy importante que ustedes siempre estén con la presencia de un adulto en caso de realizar alguna experimentación. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué entiendes como sustancia? Bien, la sustancia es el componente principal de los cuerpos, el cual es susceptible a toda clase de formas y de sufrir cambios, que se caracteriza por un conjunto de propiedades físicas o químicas, las cuales son perceptibles a través de nuestros sentidos. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a pasar a nuestra última pregunta, que dice: ¿qué entiendes por soluble? Bien, soluble es aquella sustancia o cuerpo que se puede disolver al mezclarse con un líquido. Un ejemplo, por ejemplo, el agua con el azúcar, ¿no es cierto? El agua llega a disolverse, el azúcar llega a disolverse en el agua, o la sal llega a disolverse en el agua, ¿no es cierto? Tiene esa capacidad. ¿Sí? Entonces esos serían algunos ejemplos de lo que es la solubilidad. Bien, esa sería nuestra primera clase, que es acerca de nuestros saberes previos. Espero que ustedes puedan complementar un poquito más estas respuestas en base a sus conocimientos empíricos, y bueno, les deseo todo lo mejor para esta nueva guía, la cual va a estar fabulosa. Que Diosito los bendiga, los cuide y los acompañe siempre. Hasta pronto.